Esta es una misión especial de Emprendete. Estamos acá en la casa de Carlos Caire. Vamos a hacer un tributo a Carlitos, más conocido a Carlitos Caire. Así que es la primera nota que vamos exclusivo al lugar de la persona, al lugar de, en este caso, de Carlitos, que bueno, es un personaje de nuestra ciudad, de Pellegrini, para los que nos escuchan desde otros lugares, que tiene una vasta trayectoria en la música y también es colega en la radio FM País, que va por la 89.9 de acá de la zona de Pellegrini. Así que bueno, estamos acá en el living de Carlitos y acá al lado me acompaña Carlitos Caire. Bienvenido a Emprendete, Carlitos. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y con tanta predisposición. Germán, gracias. El agradecido soy yo, sorprendido porque que venga una radio colega a ver y a verme y a hacer una nota, me cae muy bien. Esto habla de la necesidad de estar integrados, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a vos por tus programas y espero que tu nota conmigo te sirva, que me gustaría preguntarte por qué decidiste venir a verme. ¿Por qué decidí venir a verte? Bueno, estaba pensando en notas de tributos, ¿no? Y no tenía en mi mente una nota que te hayan hecho vos y de esta la idea era que desde la otra radio, desde la cordialidad, desde otra radio, te hiciéramos una nota y que nos contaras tu historia también que puede llevar, si bien el programa nuestro es de emprendedores y por ahí de desarrollo personal, bueno, cómo hiciste vos, cómo has sobrepasado, tenés mucha experiencia en lo que es el arte, la música y ahora con la radio, y bueno, que nos cuentes tu experiencia, cómo has sobrepasado toda tu vida para lograr lo que sos hoy acá en nuestra localidad. Mi historia tiene varias facetas, no solamente en esta última parte que vos estás viviendo, que es el periodismo con la radio, ¿no? Sino que tuve facetas musicales que trascendieron ya los 70 años porque comencé a los 15 a cantar por primera vez en un escenario y después tengo una historia también dentro del Correo Argentino, que trabajé casi 43 años, es decir, una historia que tuvo varias residencias, si bien soy nacido en Pellegrini, pero bueno, a los 20 años más o menos, 21, me fui por razones que trabajaba en el Correo y quise ascender. Y ahí, esos 4 años en la capital, me dio oportunidad de estar en tantos lugares, en 2 grupos musicales, actuar en el Canal 7, en Radio El Mundo, en Radio Splendid, Radio Libertad, en lugares, en el Club Comunicaciones, uno de los más grandes clubes que hacía los carnavales del 64, Mira, con todos los artistas que te puedes imaginar, desde Julio Sosa hasta Palito Ortega, Leo Dan, bueno, todos los del Club del Clan que iban. Y yo viví todo eso a los 20 años. Por eso te digo, hay mucha historia. Después una parte musical también en el sur, donde también haciendo el servicio militar me permitió estar en un grupo musical que también recorríamos el sur. Estuvimos en Ushuaia, en un aniversario, en Perito Moreno, en Pico Truncado, en Comandante Luis Piedrabuena y en el mismo Gallego, durante 8 meses que duró mi estada ahí. Volví a lo mío, después estuve en 14 grupos musicales, entre ellos uno de Trenquelau, que es muy prestigioso, que era de American Jazz, que también en la década del 60 también. Así que bueno, sí, musicalmente hablando, como te dije, comencé a los 15 y todavía me animo a cantar algo por ahí. Muy bien, impresionante. La verdad que no sabía todo ese recorrido. Te tengo, sí, por ahí más sabía de tus cuentos, por eso vine a que en persona me lo cuentes a estas cuestiones. Bueno, si querés arranquemos por el principio de que, bueno, naciste acá en Pellegrini, cómo se conformó tu familia y cómo arrancaste esa etapa, o sea, el interés por la música, por el arte. Bueno, la música viene derivada del apellido Cantarelli, que era mi mamá. Toda la familia de los Cantarelli fueron músicos. Hubo una excepción, uno solo, me parece que no, de ellos, pero después todos los Cantarelli, mi abuelo, que ya tocaba la armónica, o sea, y ahí, bueno, trascendió
no solamente en mí, sino que fue transmitido a mi hijo, que hoy también tiene pasión por la música desde que tenía 3 años que empezó a hacer música. Y siempre, bueno, Seba canta folclore, sí, ustedes bueno, más por otro ramo, ¿no? No sé tus abuelos, tu mamá, mi mamá también dice que se había animado a tocar algún instrumento, se tocaba la cítara, unos instrumentos italianos. Mis tíos que tocaban, mi tío Fernando, el más trascendente, que más conoció a la gente de acá, tocaba bandoneón, guitarra y violín. El otro tío tocaba violín y bandoneón. Bueno, mucha música había en los Cantarelli. No por parte de mi padre, ¿eh? A la familia Caire nada. Ahora sí, después que derivó en los Cantarelli, se abrió, ya está Sebastián, está Mauricio, está mi hermano Jorge, que cantó, y todos comenzamos con el folclore. Siempre se empieza con el folclore. Después la vida te va llevando, actuando en, digamos, en grupos musicales comerciales. Hicimos de eso también un trabajo, actuar en tantísimos lugares durante tantos años, que bueno, eso te permitió no solamente vivir lo que te gusta, sino también hacer un trabajo rentable, porque nos tocó la mejor época de los bailes de la historia. Ah, mirá. El propio Darío te lo puede decir, que también participó muchos años con nosotros, porque hoy no se podría. Vos fíjate que hoy van con una pista y va un cantante solo y te hace un baile. En cambio, en ese tiempo teníamos que hacer 6 o 7, pagar un colectivo. Hoy sería muy difícil, y ya los bailes no son tan trascendentes. Antes no alcanzaban las orquestas. Tenías vendido 2 o 3 meses adelante, porque no alcanzaban. Cuando ibas con la orquesta a tocar un lugar, ya te pedían la otra fecha. Así que nos tocó lo mejor. En música, puedo decirte que viví mi vida de la mejor manera, con toda felicidad. En todo me fue bien con la música. Bueno, bien, siempre ha habido algún inconveniente en los viajes o en alguna cosa, pero después muy bien con la música, muy bien. Me dijiste que arrancaste a los 15, vos hacés, además, o sea, tenías tu trabajo y a su vez cantabas, o sea que los fines de semana por ahí te dedicabas No dejé el trabajo por eso, al contrario, yo trabajé, como te dije, en el Correo Argentino, que entré de 14 años y trabajé casi 40 años. ¿Ahí eras cartero? ¿Arrancaste como cartero repartiendo? Yo era mensajero en el Correo, y después trascendí a telegrafista, y después fui jefe y me jubilé. Pero eso también participé en política, fui secretario municipal, y siendo secretario municipal tampoco dejé la música, porque algunos me dijeron que no se podían hacer las dos cosas. Bueno, yo sabía que lo de la política iba a pasar, sí, y después la música no la iba a dejar. Así que siendo secretario seguí con mi grupo, y al contrario, hasta llevaba los escudos de nuestro municipio y se los regalábamos al presidente del club como una atención, y eso nos dejó representados muy bien, en La Pampa sobre todo, en algunos lugares muy claves. Así que bueno, musicalmente hablando, lo mejor, porque he pasado los años más lindos, inclusive con mi hijo acompañándome desde los 12 años hasta los 17 que se fue a estudiar, integrando el grupo. ¿Qué más puedo pedir? Carlos, y los grupos que, bueno, ahí dijiste que fuiste, o sea, sos un multifacético, has pasado por la política, por la música, ahora y por el periodismo. Y bueno, sí, en varias facetas dejé mi sello. Bien, malo, no sé. Y bueno, y termino con esto del periodismo, porque se dio también. Me gustaba ver cómo era la radio, precisamente en la 100 empecé un programa. Y bueno, me gustó porque yo no tenía experiencia en eso. Sí había sido, digamos, corresponsal del diario La Opinión de Trenquelauquen, de la cual tengo una plaqueta que me entregaron, y corresponsal de la Prensita de Tres Lomas. O sea que ya algo de periodismo hacía. Contaba algunas cosas que pasaban acá y eso me dio un poquito de empuje.
Pero después cuando probé a hacer radio me encantó. Y bueno, así nació la radio. Y estoy acá hace casi 30 años. 30 años de radio. 29 van a cumplir. O Sea, bueno, como vos dijiste, multifacético, probé de todo. Sí. O sea, en esos diarios, yo me acuerdo que venía, o sea, la sección, cuando venía La Opinión, venía una sección de notas de Pellegrini, seguramente que entre Loma vendría otra sección, una hoja, y eso era lo que vos enviabas de información a los diarios. Claro, claro. Pero bueno, a ver, haciendo una síntesis de todo, si tuviera que retroceder en el tiempo, haría exactamente lo mismo, porque no me arrepiento de nada de lo que hice. Con errores, me he equivocado, formé mi familia, nos casamos en Buenos Aires con mi señora, los dos muy jovencitos, muy jóvenes, 23 años y 18, 19, y sin embargo, bueno, hicimos una vida en familia con un solo hijo, pero estamos acá, todavía luchándola. O sea, a ver, que se entienda bien, la radio es un hobby, pero te deja vivir. A pesar que hay que pelearla, porque no es fácil. Hay muchas cosas que resolver, a veces se complican, pero digo, tener actividad a esta altura es tener la cabeza en marcha, como digo yo. No, impresionante. Sí, sí. No, es que hay que, o sea, hay que entender que es una parte de nuestra vida y que la vejez, y que vos estando en actividad, eso ya no se vive como antes, ya no hay que celebro tu pasión y cómo hacer las cosas, porque no hay que dejarse decir que hay cosas que ya no podemos hacer. No, se pueden hacer de otra manera, pero siempre vas a encontrar una forma de hacerlo. Por ahí, claro, claro. Por ahí no podrás estar haciendo un programa de 4 o 5 horas, pero lo puedes hacer 1 hora y media, lo puedes hacer... Pero te estás en contacto con la gente todos los días, es interesante. Bueno, lo estás viviendo vos ahora. Sí, sin duda. También podría preguntarte por qué te dedicaste al periodismo. Bueno, ¿por qué la radio? Tiene esa magia la radio. Vos fijate que no es lo mismo que la televisión. Porque en la televisión te ven como sos, quién sos. En cambio, en la radio tiene la magia de imaginación. Sobre todo si tenés alcance fuera de Pellegrini, porque acá nos conocemos todos. Pero bueno, me encanta. La verdad que yo con la radio revivo cada mañana, a pesar que a quien no le gusta quedarse un rato más en la cama. Tal cual. Bueno, Carlitos, si querés contarnos algunos contratiempos o cómo fue ese comienzo en la música, porque no debe haber sido, o sea, en este sentido nosotros valoramos ese esfuerzo, el persistir, porque seguramente al principio no es tan sencillo hasta que te hacen conocido y capaz que te llamaban una semana tenía show, otra semana no, pasaba tiempo sin show. ¿Cómo fueron esos comienzos en la música hasta que tuviste ese primer show ante la gente? ¿Cómo fue, por ejemplo? Claro. ¿Lo recordás? Sí. Sí, sí. A ver, podría contarte inclusive anécdotas de cosas que han pasado. ¿Cómo no? Estamos para momentos. Eso. Para eso. ¿Quién no tiene una anécdota para contar? Hay de las buenas, de las malas, de las que te hicieron dar un poco de bronca en su momento y que después, bueno, uno se puede... Todo te enseña. Yo creo que para algo están esas cosas que nos pasan. Nunca se sabe si pasan para bien o para mal. Sí. Al tiempo recién haces el análisis. Hemos tenido anécdotas de todo tipo. Anécdotas buenas, por ejemplo, volviendo a la música, el hecho de cantar una canción en un determinado lugar, porque te invitaron un día, así como está pasando ahora con chicos callejeros que en todo el mundo, que por ahí un cantante callejero lo descubre uno que sabe, que lo coloca, y después tenemos el caso de Ricardo Arjona, tenemos casos de de gente que cantaba en la calle y hoy mirá lo que son. Digo que, invitado por el Club Huracán acá, en una oportunidad que hicieron un encuentro, no sé si fue un aniversario que me invitaron a cantar una canción, pues yo canté una canción y había venido a actuar una orquesta de Trenkelauken. Y la orquesta de Trenkelauken me escuchó cantar, yo canté primero, entonces después me llaman a la secretaría y me dicen,
Vos sabés que se nos va el cantor Jorge del Río, este es el último baile que hace, y no tenemos cantor. ¿Vos no vendrías a probarte a Trenquelauquen? Y bueno, yo tenía 16 años, no, perdón, 19 años, ya era más grande, no, lo primero fue Paso. Le dije que sí, y bueno, fui perfectamente, y estuve 2 años con The American Jazz. Y después, o sea, antes de eso, había ocurrido cuando vino Antonio Genovar de cartero de Juan José Paso. También una orquesta de Paso, se había quedado sin cantante, pero yo tenía 15 nada más. Y tocaban tangos. Tangos y características, como se decía en ese momento. Y bueno, y dice, si podés ir, dice, yo les hablé de vos. Y bueno, fuimos, me probaron, me acuerdo, en una panadería, era en el lugar donde se hacía el pan ahí, un panadero que era uno de los músicos. Y también, con esos poquitos 15 años, 16, fui a debutar a Juan José Paso y también estuve 1 año y pico con ellos, con los criollitos, que todavía conservo algún programa por ahí. Con esto que quiero decirte que el hecho de poder cantar en algún lugar no es solamente cantar esa vez, te abre una puerta. Y a mí me abrió varias cuando fui al servicio. También me escucharon cantar y tuve todos los privilegios por cantar. Fui asistente del máximo autoridad, el capitán García. Me sacó de asistente nada más que porque cantaba. Y a él le gustaba el folclore y cantaba, bueno. Y después me llamó un sargento de la banda y me dijo si quería entrar a la banda. No, le dije que no porque no podía. Bueno, dice, necesito un cantor porque tenemos una orquesta. Y los muchachos eran de acá de la zona, porque 2 de los acordeonistas eran de Rivera, y después un guitarrista de Bahía Blanca. Y bueno, hicimos el grupo y estuve con ellos 8 meses hasta que me vine. No me querían dejar venir, pero yo tenía una obligación, trabajaba en el correo. Está. Todo me dio la música, hasta los mejores momentos. De los otros prefiero olvidarlos, porque de todos los bailes que hice, uno solo en mi vida no lo cobré. En Santa Rosa. Mira, por eso te digo, pasaron cosas, no recaudaron, no sé, después me dieron unos cheques medio truchos, no los pude cobrar, bueno, los dejé. Nunca me puse a discutir ese baile. Pero fue la única vez en mi vida que no cobré un baile en Santa Rosa. Por eso te digo, las anécdotas, yo tuve que pagarle a los músicos igual. Claro. Sí. No, ellos no tenían nada que ver. Cuando llegaron a cada uno a su casa, tenía su dinero. ¿Vos cerrabas los shows? Claro. Yo contrataba al colectivo y yo les pagaba a todos. ¿Vos tenías una banda o era que vos vendías tu show? En el caso de Pellegrini, la banda era mía. Está bien. El grupo Venus nació en el 70 y la tuvimos hasta el 98. Siempre fue Casi mía. 30 años. Siempre fue mía. Entonces, pero el responsable de todo era yo. Así que bueno, mucha trascendencia con eso. Y Grupo Venus, bueno, que nace acá, ¿querés contarnos cómo estaba integrada y qué, bueno, mira, qué música? Como todo grupo, inclusive los más famosos, un tremendo desfile de músicos, porque en 28 años calcular las cosas que se van dando para que el músico salga o entre otros. Te nombro los originales. Estaban los hermanos Rodríguez, Hugo y Ranulfo, Rubén Parrota, Coté, que era baterista, bueno, Ranulfo era el bajista y Hugo era el cantante, Pincho Bernardi, que tocaba la guitarra, y yo. En realidad eso nació porque vinieron a hacer una fiesta para el colegio secundario, eran todos alumnos del Instituto Estrada y querían hacer una fiesta en el teatro. Y me vinieron a ver a mí, yo tenía 29, ya era viejo para ellos, era viejito, con 29. Y que nos fuera a ayudar. Bueno, hicimos unos cuantos ensayos, salió bien, a 2 guitarras, bajo y batería. Y dicen, tenés que tocar con nosotros en la fiesta. Bueno, la fiesta sí. Y un día, después pasó todo, pasó la fiesta, y entonces se aparecieron acá 2 de ellos a decirme que querían armar un grupo y que tenía que estar yo. Digo, me parece que no, porque eran otra edad, les llevaba más de 10 años a ellos. Pero bueno, me convencieron y así nació el Grupo Venus. Debutamos en
en Trenquelauquen, en un local nocturno, y después tocamos acá para el Día de la Familia, a los 2 días, y así nació, un 17 de septiembre de 1970. Y se prolongó por 28 años. Después, bueno, vinieron los cambios. Después entraron otros. Entre ellos tuvo Darío de Nicola en el bajo, que lo tuvimos también bastantes años, muchos cantantes, pero bueno, también tuve que acudir a Trenquelauquen a buscar cantantes, músicos, en una oportunidad que me quedé casi solo, con 2 chicos de acá, con Jorge Domenech, Abel Pascual, que hoy es médico, verá, pero bueno, la luchaba porque me gustaba y porque lo sentía. Y hoy mismo, el día de hoy, que le pongo la misma pasión a la radio como se la puse a la música, como se la puse al correo, como se la puse a la misma política. Que te digo que la política no me gustó mucho. Tuve 4 años ahí de concejal y 2 años de secretario, pero no es para mí. Sí, sí. A pesar que ahora la tengo que hablar, porque uno al hacer periodismo la tenemos que hablar. Sí, ya vamos a pasar esa etapa y por ahí lo vamos a tratar, pero bueno, ya que hablamos del grupo Venus, ¿de qué estilo musical se trataba el grupo y por qué Venus? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Venus? Sí. Buena pregunta. Porque cada vez que hay que poner nombre a algo, inclusive la historia está para la radio, cada vez que aparecen digan las opiniones. Entonces, en una oportunidad estábamos en Atlético, llamaron por teléfono, no sé de qué lugar llamaron, y ya querían contratarnos y todavía no habíamos tocado nada más que acá en la fiesta de la familia. No, miento, todavía no habíamos tocado en la fiesta de la familia. Estábamos ensayando y apareció un baile, estaba Poroto Rivera, que tocaba el bandoneón, con Santiago Sugasti el violín, habían conseguido una fiesta. Y estábamos en el club, y nos sentamos en una mesa, dice, tenemos que ponerle el nombre al grupo, pero dice, apurate porque van a llamar por teléfono. Y en ese tiempo, me acuerdo que se utilizaban mucho los nombres de los astros. Hoy estaba el Grupo Universal, la Luna de Cristal, el Sol no sé de cuánto, y andábamos ahí. Y bueno, todos tiraron algún nombre, y yo dije, qué mejor que ponerle Venus, porque es la estrella que vos ves cuando salís a la tardecita y cuando volvés, ahí está otra vez. Viste que a la madrugada, vos salís de cualquier hora a las 6, 5 de la mañana y está Venus otra vez. Digo, me parece que le puedo poner Grupo Venus. Y estuvieron de acuerdo todos, así que nació así, de alguien. Pero tuve la suerte que aceptaron el mío, porque habían hablado de la Luna, del Sol, del Grupo Universal también, que ya había uno. De los astrológicos ponían otros, los astronautas, no sé cómo le querían poner. Pero bueno, viste que hoy los nombres son distintos. Hoy te ponen, yo me río de los nombres de hoy, qué sé yo, damas gratis, no te va a gustar, qué sé yo. Son nombres que no dicen nada. ¿Cómo convivís con la música de hoy? ¿Cómo la convivís? Bueno, vos igualmente tenés ahí, si uno entra ahí a tu radio, todavía tenés CDs hasta cassette, que siempre valorás la música, me parece que de antes, ¿no? Sí. Tu estilo es ese, también la radio lo pregona, pero ¿cómo convivís con la música actual? Todos los días, porque estando en radio también tenés que programar. Los programas tenés que programar para el día siguiente, para la tarde, lo que sea. Y estás eligiendo música todo el día. Y estás buscando canciones nuevas. Hoy la tecnología te permite un montón de cosas que hace 20 años atrás no podías. Hoy buscas una canción, la encontrás al toque, la bajás en el instante. Bueno, inclusive a veces te piden una canción y vos la podés pasar casi directo desde el teléfono, una cosa. Bueno, y ¿cómo convivo con la música? Y grabo, cada tanto me grabo alguna cosa, sigo haciendo. Lo que pasa es que uno se da cuenta, cuando escuchás canciones de hace algunos años, que la voz no es la misma. Ya has perdido registro, has perdido brillo, hacé lo que podés, pero sigo haciéndolo con la misma pasión, el mismo cariño que lo hice cuando tenía 15 años. Que te digo, hablando de 15 años, la primera canción
que yo canté, que yo A ver. recuerdo, tendría 14 años más o menos. Pueden ser menos, pueden ser menos. En una fiesta que Atlético hizo en un galpón de la estación, es una fiesta para... Te estoy hablando del año 1953, 54. Todavía no había entrado el correo. Y estaban tocando unos Viruta Girolé, que vos lo has sentido nombrar, a Viruta, y del Tolo Carreño estaban tocando unas guitarreadas allá atrás del... Y estaban tocando, y todos mirábamos, ¿no? Pero nadie cantaba. Y yo le pregunto, ¿no saben Merceditas? Y dice, sí, a ver cómo es. Merceditas era un chamamé muy conocido, Sí. en ese tiempo lo cantábamos todos. Y bueno, y arrancaron con Merceditas. Sí, y ahí canté Merceditas, la primera vez, es la única canción que canté ahí, y bueno, no lo debo haber hecho tan mal, porque bueno, después yo me quedé con el canto, pero esa fue la primera canción, Merceditas, acompañada por Viruta Girolé y el Tolo Carreño, que era un señor que tocaba la guitarra. Era muy modesto lo que hacían, pero tocaban la guitarra en todos lados. Bueno, Una anécdota también sí. de mi vida, ¿no? Sí, sí. De mi vida musical. Deberás tener millones. No sé si tenés alguna que resalte, que quieras compartirnos de la etapa musical. ¿Alguna otra anécdota, Carlos, que No, te quieras resaltar? Estando en Buenos El Aires... baile de egresado. El baile de egresado cuando se embarraron. no- La de baile egresado cuando se embarraron. cuando fuimos a tocar a... ¿Vos decís cuando se suspendió el baile? ¿Cuando nos encajamos? Sí, es. Bueno. Sí, unas anécdotas. Teníamos que tocar el baile de egresado como lo hacíamos siempre en doblas. Doblas, yo diría que fue el segundo hogar nuestro. Doblas y Ataliba. Pero dobla porque íbamos siempre a tocar a distintos eventos. Bueno, en esa oportunidad baile de egresado. Arrancamos de acá con el Kaiser Carabela de Rubén Pereira, que él era el chofer, el nenuso. Bueno, estaba Juan Carlos Lespade de bajista, creo que Marcelo Guarana de guitarrista, y cantaba, no sé si Rolando o Humberto, no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que el camino que va de Lonquimay para el lado de Riglos era de tierra. Sí. No es como ahora que la ruta 1 que tiene todo asfaltado, es una maravilla. Pasás a Macachín, pasás a todo asfalto. Bueno, y arrancamos, y a mitad camino, más o menos, un lagunón. Dice Pereira, ¿por dónde se dice, bueno, vamos por el medio? Dice, vamos por el medio, que me parece que hay un barranco acá. ¿Qué? Cuando llegó a la mitad hizo... El Kaiser se hundió. Tuvimos que bajarnos. Vos no ibas, ¿no, Daniel? No. Tuvimos que bajarnos. No, era Jorge, que es el bajista. Tuvimos que bajarnos todos desde la laguna, subir al barranco. Y quedó el coche ahí. Brum, 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 no había caso. Bueno, esperar. Eran como las 8 de la tarde ya. Y no venía nada. Y por ahí pasó un camión. Venía un camión del lado de Riglo. Entonces, ¿qué le pasó, muchachos? Tal cosa. Bueno, dice, yo los puedo tirar, dice, pero los saco para atrás, dice, de vuelta. Bueno, así que tiró una cadena, no sé qué, o lo enganchó y lo tiró y nos dejó otra vez de este lado. Entonces, bueno, dice Pérez, ve por un costado. Ve por un costado, dice, porque al medio, fue por un costado, ve un pozo más hondo todavía. Ahí otra vez se quedó ahí. Bueno, me acuerdo que una de las anécdotas de Pereira es que se había sacado las zapatillas o los zapatos para cruzar, para no mojarse. Y cuando llegó al barranco se los había tirado dentro del auto. Porque dicen, está el vidrio bajo. Y cuando los tiró así, el vidrio estaba levantado y pegó en el vidrio y se cayeron los zapatos al barro. Bueno, lo cierto es que vuelta a esperar. Y al rato pasó una camioneta. Venía otra camioneta allá. No, ese muchacho decía, yo los voy a sacar, pero para este lado los voy a sacar. Le contamos que nos habían sacado al revés.
Entonces dice, pero deme un ratito que voy hasta casa y traigo el tractor. Porque con la camioneta dicen, no lo voy a poder sacar. Así que tuvimos que esperar como una hora, fue hasta el campo, vino con el tractor, lo enganchó, trabajó ese muchacho, se metió en el barro, enganchó abajo y empezó a tirar con el tractor. Yo creí que le arrancaba el tren delantero al Kaiser, pobrecito, porque empezó a hacer hasta que lo sacó. Bueno, para esto ya se habían hecho como las 9 de la noche. Claro, los chicos del baile, del cuarto año de dobla estaban enloquecidos, porque no llegábamos, nosotros siempre llegamos temprano. Y entonces cuando íbamos llegando, venían ellos con un coche a buscar lo que había pasado. Bueno, así que llegamos. Claro, porque en ese tiempo no es como ahora que hay un DJ mientras no, era la banda o nada más. Los equipos había que llevar toda amplificación, todo. Y bueno, entonces cuando llegamos, dijeron los chicos, no se cambian ni cenan ni nada, ¿eh? Así no va como están, porque llegamos como a las 10 y pico, ya estaba así el club. Y dice, ya tiene que empezar a tocar, así que tocamos la primera entrada como estábamos, con las zapatillas embarradas, los pantalones arremangados, y después sí, cuando hicimos la primera parada, fuimos a un sector que nos dieron, un baño, ahí nos lavamos un poco, porque no nos bañamos tampoco, y nos cambiamos. Pero fue macanudo porque los mismos chicos de cuarto nos ayudaron a bajar, a armar las cosas. Una maravilla, la verdad que fue risueña en ese momento, pero vos imaginate los nervios de estar en pleno campo sin saber a qué hora podía llegar, pero por suerte terminó bien, la verdad. Después la otra anécdota, que estaba Darío, no sé si estabas cuando, te la cuento cortita también. Sí. También en Doblas, en Natalí Barroca, bueno, sí, habíamos tocado en el Club Independiente de Doblas, sí. Y era la entrada como la del Club Atlético acá, te entras con un portoncito de atrás y arrimás al salón para descargar. Bueno, y nos habían pagado, yo llevaba una carterita chiquita así que era donde llevaba el contrato y ponía la platita ahí cuando me pagaban. Bueno, cobré, me pusieron una posición. Cuando llegamos al lugar donde empezamos a cargar, yo dejé la carterita arriba de un tronco. ¿Podés creer que salimos? Claro. A mitad camino empiezo a buscar la carterita para hacer los números ya para pagar a los muchachos. No está la cartera. Pará, Pereira, Pereira. No estaba la cartera. Digo, me olvidé la cartera en el club, arriba de un tronco. Digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y tenemos que volver? Bueno, había una escuela. ¿Vos podés creer que había una escuela a mitad camino entre Riglos y Loquimay? Y ya lo conocíamos la escuela. Dicen, mirá, vamos a hacer una cosa. Abrimos la tranquera de la escuela, dejamos el chango para que no sea tan pesado, sí, y arrancamos más ligero con el Kaiser. Y fuimos. Llegamos como a las 8 de la mañana a Doblas, ya la gente andaba algunos en la calle. Y fuimos, miramos así desde afuera del club y arriba del tronquito estaba la carterita. Así que no fue fue un problemón, pero nadie se la llevó, porque podría ser que alguien del club la hubiese visto, se la llevaba y después teníamos que andar averiguando. Pero bueno, otra anécdota con final feliz. Bueno, eso es lo que vos me contás de que se embarraron todo. Igualmente así se adaptaron y tocaron y claro, lo más importante era hacer el show y la música no importa cómo. Lo más importante es el final, sí, de cada historia. Qué lindo, Carlos. Bueno, y después pasando por la música, bueno, dijiste que hiciste el servicio militar también ahí en el sur. ¿En qué zona en qué parte del sur hiciste el servicio militar? ¿De qué parte? En el sur hiciste. ¿En qué ciudad estuviste? ¿En el sur? Sí. En Río Gallegos. Ah, está bien. Y ahí estuve haciendo el servicio, como te dije. Estuve 8 meses y eso me permitió conocer lugares tan lindos como Ushuaia, por ejemplo. Y otra parte buenísima de estar en Ushuaia es que estuvimos una semana, porque la banda de Río Gallegos fue a
a entrenar el desfile que se hacía con motivo del aniversario. Entonces tuvimos que estar, no sé si una semana, pero 5 días mínimo en la base que hoy es, que había sido la cárcel, la vieja cárcel de Ushuaia. Ahí se había habilitado, se le habían entregado a la aeronáutica, me parece. Me parece que a la aeronáutica. Bueno, era un lugar habitable, ellos vivían ahí, los soldados, todo, muy lindo. Y bueno, y la banda nos alojaron ahí. ¿Dónde dormíamos? En los viejos calabozos de la cárcel. Nada más que remozados, pintados, hermoso. Pero haber dormido 5 noches en los calabozos de la vieja cárcel, que allí estuvieron los asesinos más terribles de la Argentina, el famoso Petit Orejudo, unos cuantos asesinos serial. Asesinos, y uno no sabe si le tocó el mismo, porque era chiquitito. Tengo fotos inclusive de la cárcel del calabozo. Y hay un área, porque son 4 o 5 áreas que se abren así, galerías. Hay un área que la dejaron original para el turismo. El turismo que va a ver, ahora es museo. El turismo que va a ver la cárcel de Ushuaia, dejaron un área original para que la vean cómo era, tan vieja como era y tan rústica como era, tan triste. Terrible, era terrible. Vos ves eso y te dan ganas de llorar. En cambio, donde estábamos nosotros era igual, pero todo pintado, remozado. Y estuve 5 días, nada más que yo, nada que ver. Yo había ido con el grupo musical porque cantaba. En cambio, los otros se tenían que levantar temprano, hacer los entrenamientos con la banda. Así que también fue un momento divino. Hoy Ushuaia es otra cosa. Es enorme Ushuaia lo que ha crecido en relación del año 61 que estuve yo ahí. Claro, bueno, sí, capaz que era como un descampado casi esa zona. Era un pueblo chico, que estaba entre el mar y las montañas. Era una sola calle que cruzaba todo Ushuaia y después había dos cuadras para cada lado y nada más. Y después estaba el aeropuerto, que estaba bien al medio del mar, donde ahí cuando fuimos en un avión de la Fuerza Aérea, no fuimos en avión particular. De eso que te sentás de costado, de espalda a la ventanilla. Y bueno, pero hermoso, fuimos y vinimos. Yo ya, cuando volví ya estaba de baja, porque el capitán, que era mi superior, me dijo: si yo me caso en octubre, te doy de baja. Él andaba de novio con una chica de acá de Mercedes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entonces cuando volví de Ushuaia, me dijo: te prometí la baja y te vas. Y así que yo hice poquito. Entré en marzo y me vine en octubre. Estuve 8 meses nada más en el servicio militar. Fuiste un privilegiado. Pero viví de 10. Bueno, Carlos, y bueno, siguiendo con tus pasos, bueno, vos la música seguís hasta el 95, es cuando dejás con Grupo Venus, o sea, ahí ya como que lo haces más. A Grupo Venus lo cancelé en el 98 porque empecé con la radio. Entonces las cosas ya se complicaban un poquito, porque viste que la radio tenés que hacer programas los domingos, vos los domingos llegás cansado, no se podía, y te lleva mucho tiempo. Entonces tenés que atender otras cosas, no es lo mismo que un empleo. El empleo, haces el trabajo, terminás y te venís. En cambio acá son las 24 horas en la radio. Tenés que, entonces, ante esa responsabilidad decidí, cortamos en el 98, Grupo Venus, ya está, ya quedó atrás la historia, y me dediqué a la radio, que hoy me da todavía estas satisfacciones musicales que te estoy contando. Sí, Carlos, y no sé si querés que hablemos un poquito para hacer como un corte intermedio de política, de tu sensación, si querés comentarnos un poco de ese paso, qué es lo que decís que no es para vos, que no te gustó, y después lo enganchamos un poquito con lo que hoy sos, que estás del otro lado, a ver qué ves en la política. Bueno, mira, eso es otra parte, ¿no?
he vivido durante toda mi vida, desde los 18 años hasta acá, la votación, la esperanza de cada uno que voté en que cada uno iba a hacer algo mejor. A ver, estamos viviendo en el mundo, no en la Argentina. No le echemos toda la culpa a la Argentina. El mundo está mal. El mundo va mal. Si nosotros retrocedemos 50 o 60 o 70 años atrás, cuando yo era chico, era otro mundo. Era otro mundo. También siempre hubo guerras. Sí. Desde el tiempo de Napoleón, que había guerra. Pero digo, ahora ya está en el límite. ¿Por qué? Porque primero la ambición y el poder que se apoderaron de muchos en el mundo. Tanto Rusia, China, Estados Unidos, todos quieren manejar la cosa. No se sabe dónde va a terminar. Ahora, el mayor mal de todos que tenemos en este mundo, en el momento del mundo, es la droga. La droga cambió el mundo. No solamente por el hecho del negocio que es aquellos que están dentro de la venta de la droga, sí, sea en pequeña cantidad o en mucha, ya hizo corrupción en todos los gobiernos. En todos, ¿eh? Acá nadie se quedó atrás. Ni un gobernador, hasta intendentes que están prendidos en muchas cosas. Entonces vos cuando ves eso, que el mundo se desploma, vos me preguntás cómo lo viví. Siempre esperanzado. No crees en nadie, en ningún político. Te cuesta. Cuando vos vas a votar, empezás a mirar y dices, voto en contra de, porque no quiero esto. Pero nunca en favor de, porque no le creo, porque tampoco me convenció. Votás al menos malo, sería. Al menos malo, claro. Se vota mucho en contra, más que a favor. Por eso, pero yo, si me preguntás cómo lo ves, y qué sé yo, en el caso de Argentina, con un poquito de esperanza, pero en el caso del mundo no tengo esperanza. Creo que el mundo va mal, el mundo va casi en su propia destrucción. El humano ha perdido el límite de... Vos viste lo que pasa. Para robarle una cartera a una pobre anciana la matan, la torturan. Te digo una anciana por decirte que no hay piedad con nadie, o una nena. Entonces llegamos al límite. Eso no pasaba tanto antes. Antes éramos familias de trabajo, nosotros 8 hermanos, 6 mujeres, 2 varones. Y las familias todas eran numerosas. Y eran todas de trabajo, gente buena. Y hoy tienen uno solo, 2, y tienen miedo porque no saben. Hoy prueban la droga y el hijo cambió. Sí, sí, sí. Y ahí te tenés que... ¿Qué crees que podemos hacer desde nuestro lugar? O si podemos cambiar algo de nuestro lugar, o que pregonar, ¿qué pensás qué valores deberíamos pregonar? Y pregonar siempre hay que pregonar lo bueno, pero a veces no alcanza. Yo veo la cantidad de jornadas de capacitaciones que hay, que la salud mental, que el bullying, que le dicen ahora que es la violencia escolar, la violencia de género, se reúnen, dan consejos y todo. A mí me parece que no alcanza, no va bien, la verdad que te lo digo desesperanzado del mundo. Ahora en la Argentina, vamos a ver qué pasa. Hay esperanza. Hay cambios de aire, decís vos. Hay cambios de aire, decís vos. Por lo menos cambio de aire. Que a lo mejor me va a pasar lo mismo que pasó siempre. No era lo que yo creía, pero sí. Lo que pasa es que estamos en un mundo donde todos los niveles no son iguales. Es decir, el nivel de vida me refiero. Está el que es muy laburador y no puede fracasar un muy laburador. Si fracasa aquel que está medio flojo o que le gusta que le ayuden mucho, ¿viste? Sí. Y se han prendido mucho en esa. Y yo voy a ver si me dan algo, o laburo hago un corte de pasto solo por día porque me canso. En cambio hay otros que vienen y el domingo a la tarde te vienen a cortar el pasto porque quieren ganar un peso más. ¿Vos cuántas horas trabajabas, por ejemplo, entre el show y el correo?
¿Cuántas horas trabajamos en la semana? Claro. Imagínate. Por eso te digo, está el que tiene la cultura del trabajo, me Ese parece... va a progresar, es decir, según vos, aquel que esté acostumbrado, mal o bien en algún momento va a progresar. Sí, señor. Va a ir adelante. Así que bueno, te felicito por sé que tenés un programa radial y lo llevas también a la televisión y me gusta que ustedes los jóvenes también sigan el camino de aquello que con esfuerzo, en el caso de la radio donde estás, tuvieron un inicio también, con mucho sacrificio. Sí. No te olvides que no había tecnología cuando empezamos estas radios. Había que trabajar con un cassette que se salía, que se cortaba. En cambio hoy lo haces todo digital. De alguna manera es... Así que bueno, yo te felicito y te agradezco que te hayas acordado. Cuando me dijeron por tu trayectoria, yo dije, ¿cuál?